Bien, lo único que te quiero decir es de que cuando expresamos algo a viva voz a través de un medio de comunicación como somos responsables de lo que expresamos, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Mediante cualquier organismo del gobierno o de la dirección, en este caso de Conatel, debes siempre tener en cuenta lo que vas a decir primero, o sea, escribirlo, pues para en caso tal, tú decir, bueno, se presume en el caso tal, eso estoy hablando como periodista, se presume que tal cosa es así, se presume, es decir, no estás diciendo exactamente lo que es tu opinión, sino lo que tú has escuchado quizás por allí en el medio de tu transita, pero está bien, simplemente te instamos a que sigas adelante y preocúpate siempre por mantener ese vínculo con la palabra de Dios, que es quien nos va a enseñar cada día. Así es. No, gracias a ti, Luis. Carlos, ¿querías comentar algo? Adelante. Sí, definitivamente. Gracias, Luis, por tu comentario, porque en realidad tenemos que volver al principio, ¿no? La palabra de Dios no dice sujetados a vuestros ancianos. Ese es el asunto. Entonces, hay que buscarlo. El otro día tuvimos un programa muy interesante, no me acuerdo si hace 2 o 3 o 4 días, Jorge, donde explicamos con algún detalle esa terrible, mala traducción de la Reina Valera en Hebreos. Hebreos 13:17. ¿Perdón? Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. No está allí la palabra pastor ni sujetaos, hermano Luis. De manera que te recomiendo que, porque por causa del tiempo, no tenemos ahora, pero ahí no dice eso, dice ser persuadidos por quienes os dirigen, a los hebreos. Cuidado, porque también tenemos que ver que la epístola a los hebreos tiene algunas diferencias con la gracia de Dios, por ejemplo, la epístola de Efesios, Colosenses, Filipenses, en fin, tienen sus distinciones. Los hebreos tenían que mantener por su propia fuerza la esperanza. Nosotros la esperanza nos ha sido dada junto con el don de fe. Y ellos se tenían que gloriar en la esperanza como un esfuerzo personal. Nosotros nos gloriamos no solamente en la esperanza, sino también nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Es que estamos nosotros completamente locos por la fe que nos ha dado Jesús. Yo acabo de orar por una enfermedad de mi hija y empezamos alabando a Dios por la enfermedad. Empezamos dándole gloria a Dios por la enfermedad que ella tiene. Señor, no entendemos nada de esto, pero te damos gloria y honra por todas las cosas que nos suceden, porque como está en tu palabra escrito, todo nos ayuda a bien. Gloria a tu nombre. Y después pedir, pero primero eso. ¿Quién hace eso? Uno que está totalmente loco por la fe que le ha dado Dios, que tiene un control completo de esto. Ahora bien, entonces, te recomiendo en primer lugar que leas esta cuestión o que oigas el programa, Jorge, después tú quizás se lo puedas decir, cuál es el que tratamos sobre la mala traducción de la epístola a los Hebreos 14, capítulo 12, versículo 17. 13:17, Carlos. 13:17, muy bien. Eso en primer lugar. La palabra no lo dice. En segundo lugar, todas las divisiones que haya de la iglesia cristiana evangélica que propongan seguir el mismo patrón de donde salieron o empeorarlo con las cuestiones económicas, pues obviamente esto merecen nuestro más completo rechazo. La iglesia primitiva no era una iglesia que ¿cómo se llama? Que tenía una serie de detalles maravillosos que hay que seguir, sino que el problema económico era una cuestión totalmente segregado por el grupo de diáconos que estaban allí, y seguramente que cada primer día de la semana, como lo instruye el apóstol Pablo, cada uno ponía aparte según había sido prosperado, según Dios te había bendecido, tú lo ponías aparte,
para después darlo también en la guía del Espíritu Santo. Pero si no está siendo prosperado en algo, ¿cómo le puedes dar al Señor? Lógicamente que necesitas que te den ser asistido. En tercer lugar, hay una cuestión muy importante, hermanos, que quiero significar. No se trata solo del dinero. Se trata de ver quién es el mayor. Ya ese error y ese craso error lo cometieron los discípulos del Señor. ¿Se recuerdan ustedes aquella parte donde se estaban peleando a ver quién era el mayor entre ellos? ¿Y qué les dijo Jesús? Vosotros no sabéis lo que pedís. Porque ustedes ven que las naciones se enseñorean, los gobernantes de las naciones, o lo que suponen gobernar las naciones, porque así está escrito, se enseñorean de sus gobernados. Pero entre vosotros no será así. No será así, sino que el que quiere ser mayor, hágase el servidor. Entonces no es solamente una cuestión de dinero, sino una cuestión de ese algo que llevamos todo hombre en mayor o menor grado en nosotros, de ser aceptados, de ser reverenciados, de ser aplaudidos. Es algo que compete a nuestra personalidad influenciada por Satanás. ¿Me comprende? Que traemos del mundo, de ser, cada uno tiene un pequeño Nimrodcito dentro de sí, ¿verdad? El Nimrod, que impuso, el prepotente que se puso allí, enfrentó a Dios a causa de sus obras, de que era un buen cazador, de que derramaba sangre. Entonces dijo, yo estoy enfrentado a Dios. Y Nimrod es de la raíz hebrea marad, rebelarse, ponerse en contra de alguien. Entonces esto nosotros lo tenemos dentro. Y eso es lo que hay que rechazar. Eso es, no solamente es el dinero. A lo mejor yo puedo dar mucho dinero y ser muy soberbio, me comprende, y querer que todo el mundo, y no que ninguno me lleve la contraria. Pero, ¿cuál es la iglesia primitiva? Miren, en primer lugar, la iglesia primitiva tiene una forma, un formato geométrico cúbico. No es piramidal, es cúbico. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es el lado más importante del cubo? ¿Cuál es? Que la iglesia, dígame cuándo Pablo le escribió a algún obispo o algún anciano una epístola. Nunca. Algún diácono nunca le ha escrito. Se le escribió junto con los santos, sí, pero todas las epístolas empiezan a los santos. Todas. Entonces, esto no es una cuestión de alguien que manda. En la iglesia manda el Espíritu Santo con la palabra. Eso es lo que manda. Y nosotros, los que cuidamos, los que anhelamos cuidar de la grey de los demás, nuestra tarea es ver que todo se haga conforme a esa verdad de que es el Espíritu Santo que está mandando, no nosotros. Repito, hermanos, esto es elemental, es vital. Los ancianos, los pastores tienen que deponer esa actitud de mando, tienen que deponerla, aborrecerla, sentarse en la última fila y dejar y orar y clamar para que el Espíritu Santo manifieste los dones en los santos, entre los cuales estará Él seguramente. Y entonces el Espíritu Santo es el que, cuando tenga esa libertad, cuando nadie se la desafíe y se la quite, como en efecto en un servicio normal se le quita esa libertad al Espíritu Santo. Pero, dígame una cosa, ustedes han visto que hasta los himnos tienen que ser cantados según lo manda un programa. Vamos a cantar tal himno, vamos a cantar tal otro. Bueno, hay algunas congregaciones que por lo menos dan libertad para cantar los himnos, pero hermano, en la mayoría no. Todo está ya cuadrado, todo lo que se tiene que decir, todo lo que se tiene que hacer, qué mensaje va a venir.
¿Dónde está la libertad de la palabra profética que edifica, que dirige, retiro lo dicho, que edifica, que consuela, que exhorta? No está. No hay palabra profética en la iglesia. No hay interés, pasión por estudiar las escrituras, por escudriñarlas. No hay. La gente va allí como un teatro. Se sienta, cruza los brazos, sabe que tiene que dar unos reales ahí, una plata, y vamos a ver cómo soy entretenido. Es también culpable el que está sentado, ¿eh? No me vengan a mí con cuentos de que no es culpable. Es tan culpable uno como el otro. Entonces, ¿por qué? Porque tienen la palabra de Dios allí. Tienen la palabra, y la palabra habla de una libertad maravillosa del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ponerla por obra. De manera que no es, mira, si hay iglesias que salieron de una y están haciendo denominaciones chiquitas para seguir cobrando, obviamente que nosotros no nos referimos a eso, hermano. Yo sé que tú no has querido decirlo, pero nosotros, eso también es censurable. Pero no solamente por dinero se mantienen las grandes denominaciones. Además, si no hay, la ofrenda no es para pagar un edificio. Tú me dirás, ¿por qué no? Y porque no está en la Biblia. La ofrenda no es para pagar sueldo a los pastores. ¿Por qué? Porque no está. O sea, tú me dirás, no, pero sí hay, porque dice que el que está escrito, que el que vive el que anuncia el evangelio, que viva del evangelio. Sí, es verdad, eso sí, pero sigamos leyendo. Dice Pablo, pero yo de ninguna de estas cosas he querido usar mi derecho para que nadie me quite esta mi gloria. Fíjate tú el galardón, de que habiendo recibido gratuitamente el evangelio, lo predique también gratuitamente. Entonces, no, porque un día me mandó un pastor una carta diciéndome, hermano, se me perdió mi Biblia y no sé dónde queda eso escrito del que predica el evangelio, que viva del evangelio. No sé dónde está, ¿me lo podría decir usted? Le dije, está inmediatamente antes de lo que dice Pablo, que yo de estas cosas de ninguna he querido hacer uso. ¿Entiende, hermano? Entonces, estas son verdades. ¿Por qué? Porque en esta época de tanta confusión, en estos tiempos peligrosos, lo que el Señor necesita es una iglesia celosa de buenas obras. Esto es lo que necesita el Señor en estos tiempos. A lo mejor en otros no, pero ahora, con todo este error que hay, con toda esta confusión, yo creo que sí necesitamos eso. Adelante. Ok, Luis, gracias entonces por tu llamada, por tu participación, que nos permite también seguir ampliando el tema. ¿Vamos? Gracias, hermano. Okay. Carlos, hay muchas inquietudes, hay muchos mensajes, tanto en el chat como por mensaje de texto, muchos a favor, algunos en contra, hay opiniones. Quisiera extendernos un poquito en el programa, si tú lo permites, para tratar de despejar las dudas. Carlos, no sé si es posible. Tenemos una llamada en línea, vamos a ver. Nos dice, por favor, nombre, apellido y lugar de donde nos llamas. De Viento Fresco, hermano, Rubén Pineda. Bájale, por favor, volumen al radio y escúchanos por el teléfono para que no haga eco, porque no te entendemos nada. Repíteme, por favor, nombre y apellido y lugar de donde nos llamas. Rubén Pineda, de Viento Fresco. ¿Perdón? Rubén Pineda, desde Viento Fresco. Rubén Pineda. Adelante, Rubén, estás en el aire. Dios te bendiga. Ok, amén, hermano, igual. Yo estoy escuchando el programa, ¿verdad? Y yo diría que, bueno, es lo que estoy analizando. Que el problema no está en el diezmo como tal. Es en la forma como las iglesias lo han tomado para exigirlo, pues, y el uso que se les ha dado. Ya depende de mucho de nosotros, como cristianos. Tenemos aquí la palabra de Dios que nos enseña. En nosotros caer en esas digamos, trampas, pues, que ellos nos ponen, que tiene que diezmar, que tiene que pactar, aquello, ¿verdad? Si nosotros no nos preparamos, no entendemos la Biblia, no la leemos, caemos allí, ¿verdad? Por ignorancia será. Entonces allí la importancia, pues, de que nosotros tenemos que primero
depende de nosotros, pues. Para después nosotros, no, que el fulanito pide esto, que el perejeo pide, que el otro, no. Nosotros, aquí la Biblia nos habla bien clarito, de que si caemos en alguna de estas trampas, es por culpa a veces de la ignorancia de nosotros mismos. Yo creo que, por eso es que digo, o sea, es el uso que se le están dando a los diezmos y la forma como lo están exigiendo. Yo creo que en el mundo debe existir iglesias humildes donde el pastor trabaje y que estén haciendo el buen uso de que si alguna persona diezma de corazón, de amor, porque yo digo que lo primero también debe haber amor en nuestro corazón para que nosotros podamos ir a diezmar o a dar la ofrenda, pues llámenla diezmo o llámenla ofrenda pues de corazón, porque yo digo que cuando nosotros nos levantamos en la mañana y le damos gracias a Dios y encomendamos cada una de nuestras obras y Él nos bendice, yo no creo que haya algo allí de malo en que nosotros demos de esa bendición que hemos recibido de Dios, puede ser a la iglesia, al necesitado, ya depende ya de allí, si el pastor o en la mega iglesia donde estemos, si allí estamos ciegos, no es porque nos han cegado, es porque nosotros mismos nos hemos permitido que hemos sido participantes con ellos, porque nosotros mismos lo hemos aceptado así. Esa es mi opinión. Carlos. ¿Aló? Sí, gracias hermano. Yo lamento diferir contigo. Yo creo que el diezmo es un acto, es un mandamiento para el antiguo pacto, para el Antiguo Testamento. Y así como tú muy bien has dicho, si el cristiano diezma u ofrenda, no, el cristiano, hermano, te digo por la autoridad de la palabra de Dios, no por mi opinión, el cristiano no puede diezmar, porque el diezmo es de la ley, y la ley fue cancelada, fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo, porque dice Pablo que Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición en la cruz. Entonces nosotros, así como en la mañana, tú dices, nos levantamos y oramos al Señor, obviamente, tú no oras a Moisés, ni a Abraham, ni yo, ni ningún cristiano, oramos al Señor Jesús o a nuestro Padre, según nos enseñó Jesús. En el nombre de Jesús oramos a nuestro Padre en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pero no podemos meter después inmediatamente y hablarle al Señor del diezmo. Porque el diezmo es algo perteneciente a la ley. Y nosotros la ley no la tenemos. No tenemos nada que ver con la ley. Entonces estaríamos en peligro si tenemos la ley de caer de la gracia. Esto es una exhortación de lo más fuerte que tú puedas pensar que te estoy dando en el amor de Cristo, de mantenerte separado de la ley y mantenerte en la gracia de Dios que no tiene diezmos, y que nosotros respaldemos una mega iglesia. Yo no le estoy hablando a ese grupo, estoy hablando a los creyentes en particular, que no deben hacerlo, que deben regresar a la iglesia primitiva, a la sencillez de la iglesia primitiva, porque en la Biblia no están tales cosas como templos, púlpitos, escaleras mecánicas para subir al púlpito, no hay bancos, no hay sueldos, no hay gastos de electricidad, de aire acondicionado, de transporte, no hay planes para atender. Todo eso es una cuestión innecesaria que el Espíritu Santo no quiere que se haga, porque te mantienen ocupado en otras cosas en vez de mantenerte ocupado en lo que el Espíritu Santo quiere que estés ocupado. Entonces todo esto, pues tú no te has dado cuenta que en la iglesia cristiana evangélica siempre se está esperando un avivamiento. Y sí, mira, yo desde que creí en el Señor hace 40 años estoy esperando ese avivamiento.
y que ya viene el avivamiento, y que ya no, es que eso vino un profeta y nos dijo que ya que el Señor, que si éramos fieles, el Señor iba a mandar un avivamiento, y manda el avivamiento, y pasa el tiempo, hermanos, inexorable, y miserablemente perdemos ese tiempo nosotros, esperando de afuera algo, hermano, porque no estamos haciendo algo que sí podemos hacer. Entonces, yo me voy a tomar en la autoridad de la palabra para exhortarlos con toda verdad y justicia, que cada uno de esos miembros de la mega iglesia, yo no les estoy hablando al grupo, a la mega iglesia, no, le estoy hablando a cada cristiano en particular. Tiene su Biblia bajo el brazo, léala, y después de leerla tiene el Espíritu Santo que le va a dar entendimiento, y sin atender opiniones de terceros, no me importa si es el obispo, el papa, el pastor, no me importa quién sea, si está en contra de eso que está escrito, salga corriendo de allí después de decirle con mucho amor que él también se tiene que arrepentir y salir corriendo de ahí y deshacer toda esa obra que han hecho con sus manos, que eso no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Se lo digo con toda responsabilidad, se lo digo porque está escrito en la palabra. Eso es heno, hojarasca, madera, todas cuestiones que son susceptibles al fuego. Hay que edificar en piedras preciosas, oro y plata, cosas que resisten al fuego. Esto está dicho en la Biblia y no bien. ¿Usted cree que toda la pompa de Roma va a tener algo de importancia en el día del juicio? Pero solamente tenemos que leer Apocalipsis y todas esas catedrales enormes que hay de la iglesia cristiana evangélica, van a tener, o sea que Dios se va a desdecir de su palabra. Eso jamás. Entonces, te exhorto, hermano, a que no justifiques esto. Una cosa es la ofrenda y otra cosa muy distinta, así como dista la santidad del pecado, es el diezmo. No pueden seguir ignorando esto. El diezmo es la ley. Entonces, si diezman, circuncídense. Si diezman, guarden el sábado. Si diezman, no coman cochino. Y todas esas 613 mandamientos que hay, pónganlos por obra. Pero sepa que el que quebranta uno de esos 613 mandamientos es culpable. Esa es la ley. Por eso Pablo fue tan estricto con los Gálatas. Yo Pablo os digo, decidme lo que queréis estar bajo la ley. Habéis oído de la ley, pero vosotros habéis oído, y lo dice él, Pablo, que era un fariseo, que era irreprensible en cuanto a la ley. Imagínense ustedes. Y dijo que todo eso era basura. Basura, lo tuvo todo por basura. ¿Por qué? Porque la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para hacernos dar cuenta que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, para eso nos llevó. Pero la ley, si usted lee bien en las epístolas allí, creo que en la primera o la segunda a Timoteo, allí dice, porque la ley no fue dada para el justo, la ley fue dada para todos los asesinos, adúlteros, secuestradores, toda esa gente, esa ralea, a ellos les mandó Dios la ley, para que vieran que no eran justos. Entonces, hermanos, tenemos que meditar en qué tiempo estamos, son tiempos peligrosos, y tenemos que serle útil al Señor en esta época, en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. No volvamos de nuevo a las viejas cuestiones que nos hicieron prisioneros, porque Cristo para la libertad nos hizo libres, no para que estuviéramos esclavos
a opiniones de hombre, hermano. No deje que ningún hombre te destruya la palabra de Dios por medio de su opinión. No aceptes peros en la palabra de Dios, no lo aceptes los peros. Sí dice esto, pero tal cosa y tal otra, y ahí se va el Hijo de Dios muy tranquilo con su Biblia bajo el brazo, porque el superior a él le dijo que eso no era así. Pero ¿cómo no va a ser así si está escrito? ¿Cómo no va a ser así si está escrito? Un día voy a escribir un libro que se va a llamar La Rebelión de los Santos. Mire, pero es que ¿cómo es posible que se queden tan tranquilos con ese pero? Mire, las cosas del Señor no son sí y no. Las cosas del Señor son sí y amén. Punto. Este es su negocio, no es el nuestro. Él maneja el negocio, no nosotros. Es su forma de ser, es lo que Él dice que está bien y lo que Él dice que está mal. Y entonces nosotros no estamos aquí para discutir con Dios, estamos aquí para obedecer a Dios. Y eso es todo, más nada. Y si usted puede empezar a obedecer a Dios hoy mismo si quiere, ojalá que le llegue el amor y la pasión de este mensaje. Adelante. Amén. Bueno, está bien. Yo sé que, aparte de mí, yo sé que hay otras personas también que tienen algunas otras opiniones, pues. De eso se trata el programa, pues, de que nosotros podamos participar en esta parte, pues. Mi participación fue esta, bueno, espero que algún otro hermano que tenga otro pensamiento y pueda expresarlo, sería bueno, pues, porque hay una... es de parte y parte, pues, porque he escuchado a veces que llaman muchas personas y a veces, como usted dice, pues tenemos que tener cuidado de lo que nos digan, pues, siempre allí pendiente con lo que sustentarlo con la Biblia, pues, porque a veces escucho muchos, a veces llaman y todos de pronto como que sí le dan o sea, de pronto usted les habla con una referencia bíblica y de pronto él pueda tener otra pequeña opinión. Sería importante también escucharla, pues, para el análisis. Fíjate, querido hermano, si son bíblicas las opiniones, claro que hay que escucharlas. Hay que escucharlas. Lo que tenemos es que diferenciar entre cuando yo doy una opinión personal y cuando tú das una opinión personal, de cuando tú das un planteamiento bíblico. Y entonces eso se aclara suficientemente, pero lo que no podemos es valorar lo mismo una opinión personal que un mandamiento bíblico, eso no. Entonces yo lo que digo, yo doy gracias a Dios porque tú estás allí manteniéndote con esto y haces posible que este debate salga a la luz y lo oigan miles de personas, porque lo van a oír ciertamente miles de personas porque se queda grabado. Entonces doy gloria a Dios por ti porque estás ahí todavía. Pero es importante, y aprovecho para decirlo, es importante, por ejemplo, decir, mire, los diezmos están en la Biblia, están en Malaquías, están en Levítico, están en el Éxodo, me parece, Levítico, Número, Deuteronomio, Malaquías. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo debemos tratar este asunto de los diezmos? Hoy hemos explicado cómo se puede entrar en un tremendo error cuando se dice que se le llama a los diezmos de Abraham diezmos de honra. Pero ¿de honra de quién? Si lo que hizo Abraham al pagar los diezmos a Melquisedec fue simplemente para reconocer que Melquisedec era mayor que Abraham. Eso es todo. Y así nos lo explica el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios. Ahora, nosotros podemos discutir eso, cómo no, pero si después de explicarlo, si después de ver que la ley, que incluyen los evangelios, la ley incluye los 4 evangelios, porque la gracia de Dios empieza en Pentecostés. Entonces explicamos largamente eso, hay que meditar en ese asunto, porque
aunque toda la palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, para enseñar en justicia, es verdad también que no toda la palabra de Dios está dirigida doctrinalmente en una forma primaria a la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios es algo que empezó después de la muerte de Cristo. Antes, por ejemplo, de que Cristo muriera en la cruz, para él, sus discípulos eran hombres. Él dijo en su oración intercesora al final del Evangelio de Juan: Padre, he guardado a los hombres que del mundo me diste. Después de morir y de resucitar, él dijo: ve a Pedro y a mis hermanos y diles: subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces ya el nexo familiar estaba hecho. Antes eran hombres, después se convirtieron en hermanos, pero antes no eran hermanos. Entonces es importante entender esa posición nuestra como hijos de Dios, qué es lo que quiere Dios. Y de esta forma... Perdón, adelante, Carlos. Sí. Y lo que quiere Dios de nosotros es que estemos libres, porque para la libertad Cristo nos hizo libres, a nosotros, a la iglesia de Dios. No nos volvamos a las tradiciones del Viejo Testamento, porque nos van a volver a encadenar, hermano, es peligroso. Y esto es lo que yo soy tan enfático y taxativo. No es porque no quiera dejar que otros hermanos no mantengan su opinión. Claro, y la agradezco enormemente. Ojalá que después de terminar esto surja otra discusión más. Y alguien diga: mire, hermano, lo que usted ha dicho no estoy de acuerdo por esto. Importante. Pero que tratemos de que sea algo bíblico. Gracias de todas formas, amén, hermano, y que Dios te bendiga grandemente. Amén. Buenas tardes. Bueno. Gracias, Rubén. No, Carlos, hay hoy diferentes opiniones. Hay entre ellas un hermano, un pastor de aquí de la isla, que quiere desde hace rato comunicar, si no lo ha logrado. Él tiene una opinión divergente. Vamos a ver si es la llamada de él. Estás enfrente de la Biblia, nos dice por favor nombre, apellido y lugar de donde nos llamas. Me llamo Bautista Carrera, de la Asunción. Ya yo intervine en una oportunidad, pues, y estoy completamente de acuerdo con muchas cosas de las que ustedes dicen ahí, aunque en lo que pudiera estar restante no es que no esté de acuerdo, sino que no estoy convencido. Pero diría que en un 80% me identifico y estoy de acuerdo con lo que dicen. Y tengo una inquietud, pues, más que todo. Y esa inquietud es que así como yo estoy, mucha gente aquí en Margarita, pues, y en todo el oriente del país, quién sabe en cuántas partes más, también están de acuerdo. Entonces, ¿cómo haría uno para ponerse en contacto con esos hermanos, pues, que comparten esos principios, pues, que tienen su fundamento en la Biblia, para confraternizar con ellos? Porque se está dando un caso, y yo lo estoy viviendo desde hace un cierto tiempo, es que a veces uno no se tiene el temor como de confraternizar con hermanos que no tienen estos principios. Entonces, cuando predican en las congregaciones, oye, entonces tiene uno que reunir la iglesia y decirle: mira, esto estuvo bien, esto no estuvo bien, como descontaminar, vamos a llamarlo así, no sé si será la palabra adecuada, pues, y apercibir a la iglesia en lo que se predicó, se dijo, porque son muy poquitas las congregaciones que hoy en día se identifican con lo que ustedes están diciendo. Yo estoy de acuerdo en una gran parte, pues, de lo que dicen. Entonces también estoy consciente de que hay un universo muy grande de personas que no están de acuerdo con eso. Entonces marginan a los que verdaderamente quieren caminar conforme a la palabra. Y me identifico con el hermano Carlos, porque yo también salí de una organización, y en esa organización, que era una organización internacional, pues se veían toda esa serie de cosas, y cuando uno empieza a leer la Biblia y se da cuenta de que las cosas no son así, nace esa inquietud en uno por medio del Espíritu Santo de querer hacer las cosas conforme están en la palabra, y tiene pues que tomar determinaciones, decisiones que verdaderamente, oye, dejan a uno como, o en el momento son fuertes, pues, porque yo también he vivido eso. Cuando el hermano Carlos habla de eso, yo lo entiendo porque ya yo lo viví, pues, yo también lo he vivido.
Entonces, lo que el planteamiento que hago, o no sé, o lo que quiero que tomen en cuenta, es como uno, a través de la emisora, pudiera ponerse en contacto con estos hermanos que tienen esta misma inquietud, o pequeñas congregaciones que ya unas están practicando lo que ustedes han predicado o han dicho. Pues en el caso de nosotros pues, en la cena es una sola copa, y muchas de las cosas que ahí están, que ustedes han dicho, lo que nos ha venido es a confirmar lo que ya está escrito. Entonces, ¿cómo haría uno para, no sé si a través de los mismos hermanos que están llamando y coinciden, que haya un número de teléfono en que uno se pueda comunicar, así como con este hermano de Carúpano o algunos otros que yo he oído a través de la emisora, que concordamos, bueno, pues digamos que en un tanto por ciento, para cuando uno se consigue con este tipo de hermanos, oye, uno siente un gozo, siente de que verdaderamente nos estamos entendiendo y vamos por el camino que el Señor nos ha marcado a través de la palabra. Ese es mi interrogante, pues si hay una manera de cómo ponerse en contacto con estos hermanos o estas hermanas que quieren caminar conforme a la palabra de Dios y brindarse apoyo mutuamente, pues uno entre hermanos, como ahí está escrito en la palabra de Dios. Entonces, no sé, pues que pueda surgir, que tenga en mente el hermano Carlos, porque yo por lo menos al hermano Jorge no lo conozco, me gustaría conocerlo. No sé si él congrega en una determinada iglesia acá o congregación, y así uno poderle visitar e intercambiar palabras con él, formar como una amistad o algo, pues hace falta eso aquí en la isla, y yo digo que en cualquier otra parte también del oriente del país, a través de donde se oiga la emisora. Entonces esa es mi inquietud, pues, para ver cómo se confraterniza con estos hermanos que verdaderamente estamos de acuerdo con los planteamientos que el hermano Carlos hace a través de la palabra de Dios. Dios lo bendiga y que Dios pues les... Gracias Bautista por tu llamada. Bueno, no sé qué responderte al respecto, porque no queremos que se piense que Buenas Nuevas o que Carlos Fuchán o que Jorge Tedaldi quiere armar una iglesia aquí o que quiere armar un grupo. La iglesia de Dios es una y está esparcida sobre toda la faz de la tierra, y bueno, no sé, en el camino nos vamos viendo y a través de la emisora nos podemos contactar también. Quería decir algo. Exacto, sí, bueno, Bautista y Carlos, el problema grande que tenemos, por decirlo en este tiempo, es que tenemos pues la mal traducción de la Biblia Reina Valera, que tenemos, todas las iglesias prácticamente tienen esa versión, y es de allí pues donde se pegan, ¿verdad?, para que se emita o se considere preciso tener que dar los diezmos. Es por ello que las personas, cuando se les habla acerca de los diezmos, pues, vamos a decir, el pastor, ¿verdad?, refuta que hay que darlo porque está en la palabra de Dios. Pero ¿por qué está en la palabra de Dios? Porque, como usted mismo lo ha expresado, hay la mala traducción, y como es la Biblia que se tiene, entonces de allí se agarran para hacer esta referencia de manera masiva, y que hay que cumplirla. Bueno, eso... Excelente tu planteamiento, hermano, y también a nuestro hermano, ¿cómo se llama el hermano que acaba de colgar el teléfono? Bautista Carrera. El hermano Bautista. Entiendo tus temores, hermano, entiendo ese 20%, lo entiendo, pero fíjate bien qué está pasando, fíjense bien qué está pasando, Jorge, Tereso, en este asunto. Yo creo que el Señor está madurando las cosas. No acaso, no piensen ustedes ni por un momento que esto está sucediendo por casualidad. Esto es algo que el Señor está permitiendo que salga ahora, y que no salga, que no hubiera salido hace algunos años. Entonces, estamos sintiendo la libertad de hablar de todo esto, el entusiasmo, la oportunidad, la voluntad que hay de varias partes de contribuir a esto. Entonces, Dios va a bendecir este intento, porque este intento es un intento que está basado, como dice el apóstol Pablo, que viene de un corazón sincero. ¿Se acuerdan de esa parte que dice este mandamiento, que es el mandamiento de la sana doctrina, no es otro, proviene de un corazón sincero? Y esto es
indudable, porque aquí nosotros no nos mueve el dinero, la fama, ni nada de eso, sino que la palabra de Dios triunfe y que el Espíritu Santo quede en libertad para hacer las cosas que Él tiene que hacer, que Él sabrá que tiene que hacer con cada miembro de la iglesia, que se le quita este pacifismo, esta pasividad enervante que tienen en cada culto. Dígame esa palabra culto, hay que borrarla de nuestras bocas. Culto es a los ángeles, culto es a los demonios. Nosotros no tenemos por qué dar culto, ni siquiera a Dios. Nosotros tenemos que recibir de Dios la fuerza para glorificar su nombre. El culto es una sinergia religiosa que está alejada de la Biblia. Entonces, esto de aquí que tú has planteado, hermano Tereso, vamos a colgarlo. Yo acabo de hablar con Liana y me dice que va a colgar las notas 162 y 163 con la traducción de la cuarta edición de la Biblia, no sé si es 162, no, vamos a ver, pues, ahora no me acuerdo cuáles eran las notas estas. Hay dos notas especiales muy interesantes, que hablamos ayer, el otro día, Jorge, ¿te acuerdas? Sí, pero es que hemos mencionado varias. 160 que explicaban la de Hebreos 13:17. Sí, 160. ¿Escuchan, Carlos? Gracias, hermano, 160, gracias. Qué bueno que alguien domine esto mejor que yo. Notas, exacto, 160 y 161 con la cuarta edición. No es que la tercera esté tan alejada de la verdad, pero recibimos mucha presión y aflojamos un poco en el asunto de estar persuadidos y pusimos algo así como ser dóciles, una cosa de esa. Pero ya volvimos de nuevo, dejaos persuadir por quienes os dirigen, y vamos a ver que allí sujetaos, pastores, sed obedientes o obedeced, no está. La palabra obedeced, pastores y sujetaos no está en el texto bíblico, no está. En el idioma original, porque en las Biblias que tenemos en la mano, la Reina Valera 60, en el texto original griego, en cualquiera de las otras versiones no existe. Ahí han puesto esas palabras, yo no sé, mira, se equivocó Casiodoro, no sé, pero eso no está en el texto original. Es más, vamos a poner una parte del interlineal en griego para que lo vean también los oyentes, para que puedan bajarlo. Entonces, este asunto de congregarse, vamos a ver, lo primero que hay que hacer, y que yo lo he venido diciendo repetidas oportunidades, es, vamos a ver, un segundo, por favor, ya le voy a decir exactamente la palabra, un momentito. Estás escuchando Frente a la Biblia, hoy programa especial hablando acerca del diezmo. El programa tiene una duración de 1 hora, pero hoy nos hemos extendido y no sé decirles hasta cuándo se va a extender, porque el tema parece que causa escozor para muchos, confusión para otros. Es necesario aclararlo lo más suficientemente posible. Damos también oportunidad a las participaciones. De momento estamos recibiendo las llamadas telefónicas porque hay muchas personas que quieren participar. Hay algunos que están, el chat, si ustedes revisaran el chat de labiblia.org, tiene, no sé, más de 100 mensajes, Carlos, que me piden que por favor no deje de leerlos antes de cerrar el programa, pero solo para leer los 100 mensajes me imagino que significará una media hora adicional de programa. Haremos el intento. Está bien, no, sí, tú puedes leer los programas e intentar, pues, simplemente, es que cada mensaje genera una discusión, una opinión, una consideración especial. Yo lo que decía, y esto es lo que quiero para terminar la idea ahora, porque esto está apasionante, es que cada uno
debe sincerarse con el pastor, sincerarse, hablar como hermanos en la fe y decir, mira hermano, yo no quiero dividir, mi intención no es dividir nada, pero estamos haciendo las cosas no conforme a la palabra de Dios. Entonces te ruego que me escuches. Creo que esto no se está haciendo así, así, así. Y no vale que me digas que eso no significa eso, porque sí significa eso. Entonces no me des peros. Lo único que quiero es que lo medites. Y si es verdad, entonces que actuemos en consecuencia. ¿Tú me permitirías, hermano pastor, de que yo dijera estas mismas palabras a la Grey con toda humildad? Bueno, si él te dice que sí, se las dices y les das tiempo para pensar, pero tú ya tienes que haber tomado la decisión de salir de donde no se está haciendo la palabra. Ahora, ¿cómo se hace? Es tan sencillo, hermano, es tan sencillo. Mire, yo una vez se lo dije a una hermana que se llama nuestra hermana Marta allí en México. La conocí en un pueblito pequeño en México, a ella y a su esposo, y entonces ellos me hablaron de una tremenda tropiezo que habían tenido en la iglesia. Le digo, bueno, congréguense ustedes, y así les expliqué. Mira, llegaron de viaje a su casa, y al día siguiente, creo que fue, me llamó el hermano y me dijo, estoy por la vía de Tasco para conseguir una copita de plata. Ya vamos a regresar a hacer la cena dominical. Y se reunieron ellos dos. Después fueron visitados por unos hermanos que lamentablemente quisieron volver al viejo patrón del asunto. Y entonces me llamaron porque querían tomar control de la reunión. Se reunían como 12, 14 hermanos y tal. Y yo le dije, hermano, no permitan que nadie tome control de la reunión, porque si no van a estar igual que antes. Y total que se formó un problema, lamentablemente, y volvió a fracasar el asunto, excepto no para ellos dos. Ellos se quedaron y se fueron todos los otros hermanos porque querían a alguien, sentían que alguien tenía que liderizar. Y han pasado algunos años y ellos pues todavía siguen partiendo el pan, ellos dos, y Dios les manda la palabra, están siendo edificados, visitan de vez en cuando los hospitales. Dios les dio un testimonio muy bonito con una pareja que perdió la hija, se murió su hijita de 1 año que estaba en terapia intensiva después de nuestro hermano haber orado por ella. Al día siguiente le dijo, ¿y qué pasó? Se murió la niña. Bueno, el hermano se quedó muy triste. A la semana se lo volvió a encontrar en la plaza del pueblo, y el hermano, que había recibido la palabra, dice, ¿sabes qué? Yo he entendido por la palabra que tú me hablaste que yo tengo que seguir a Dios, y esto de que Dios permitiera que se muriera mi hija ha sido como una confirmación, y aceptó con humildad la muerte de su hija, se convirtió al Señor, ella, y fueron allá y los bautizaron, y tuvieron una fiesta muy bonita, y partieron el pan, y de vez en cuando la van a visitar, y son 2 por allá, y 2 por acá. Ahora, ¿por qué aquí no son 80, o 100, o 20, aunque sea, o 12? No lo sé, hermano, no me pregunte, pero si tú le preguntas a ellos dos si están haciendo la voluntad de Dios, ciertamente que te van a decir que sí. Y parten el pan, y se ponen en comunicación, están para estudios bíblicos y todo esto, con muchos hermanos que atienden en este programa. De manera que con mucho gusto te vamos a dar esto. Pero no estés pensando tanto en el número, sino piensa en ti mismo si estás llevando fruto o puedes llevar más fruto si fuera de otra manera. Es algo personal, hermano, no es algo hacia afuera, es algo hacia adentro.
Este es el consejo que te puedo dar respecto a ese 20% que estás, pero siempre con una visita al pastor y si es posible a la iglesia para que tú hagas las palabras de exhortación, tengas unas palabras de exhortación, puedan llorar, abrazarse, quién sabe Dios los mueve al arrepentimiento, a lo mejor no inmediatamente, después de un tiempo, ellos meditan en la palabra que tú has dejado, pero siempre vete en mucha paz y haz un esfuerzo para que no se entienda esto como una división. Gracias. Tenemos, creo, otra llamada, es frente a la Biblia, nos dice por favor nombre, apellido y lugar de donde nos llama. ¿Aló? Ok, Carlos, hay mucha gente que quiere participar, uno de ellos es Enrique Sayago desde Ecuador. Estoy intentando hacer la conexión en este momento para que pueda participar, dice ocupado. Vamos a seguir intentando llamar a Enrique Sayago. Mientras tanto, vamos a ver si entra la otra llamada. Hay un pastor de aquí de la isla que también está intentando comunicarse y no ha logrado. Está enfrente de la Biblia, nos dice por favor nombre, apellido y lugar desde donde nos llamas. Buenos días, hermano, le habla Mari Carmen Zapata desde Cumaná. La verdad que este programa ha sido para mí de una bendición que ustedes no tienen ni idea, hermano. Yo de verdad al señor Carlos Fuchán pues le deseo mucha salud y vida y que continúe de verdad en esto porque la misión que tiene es una misión muy fuerte, pero déjeme decirle que Dios está en todo momento con él. Mire, hermano, yo lo que tengo convertida es apenas 1 año. Yo comencé asistiendo a una iglesia de estas cristianas y en obediencia, creyendo que estaba haciendo lo correcto, me dejé llevar no solo de diezmos, sino de ofrendas, de pactos y de todas esas cosas que hemos venido escuchando, pues que son equivocadas. Yo realmente me preocupaba porque cada vez que íbamos a leer la palabra, pues se leía un pedacito y luego se decía que se leyeran en la casa y eso no era lo que yo buscaba. Yo seguí con mi palabra, yo sola, y bueno, asistí a otras iglesias que entraba, iglesias que salía, y decía, bueno, padre, haz conmigo, y lo que hacía era llorar, hermano, llorar, yo no paraba de llorar, yo parecía una regadera llorando, hasta que, bueno, Dios me pone frente a este programa, porque yo pensaba que era sola, yo estaba pensando cosas solas, de cómo podía ser la verdadera iglesia. Era el Espíritu Santo, pues, que estaba en mí y hasta me llegaban a hacer creer que en la iglesia primera donde fui, que yo no tenía el Espíritu Santo. Y resulta que siempre estuvo en mí, siempre estuvo, gloria a Dios, Señor. Entonces, bueno, hermano, esto de verdad para mí ha sido de bendición tras bendición. Todas mis dudas en relación a lo que yo me preguntaba han sido aclaradas una por una a través de la palabra del hermano Carlos Fuchán. Estaba por hablar desde hace muchos días, pero siempre pues esperando el momento oportuno y lo hago ahora, escuchando al hermano anterior, pues que quiere conocer de los hermanos. Esa es mi inquietud ahorita, hermano, que yo aquí en Cumaná pues me siento sola, las pocas hermanas que tengo en Cristo pues no me han entendido. Y bueno, aquí estoy, esperando que el Señor me envíe esos hermanos para reunirme y celebrar su nombre, que es el nombre por sobre todo nombre. Entonces, hermanos, no estoy bautizada, nunca quise bautizarme en esa iglesia, no sé por qué, pero no lo hice, pero no porque no quería, sí quiero, claro que quiero bautizarme. Pero bueno, eso era lo que quería decirles y que Dios los bendiga. Están en mis oraciones permanentemente para que Dios mantenga abierta esta señal y bendiciones, hermanos. Adelante, de verdad. Entonces, si es posible que me den algún teléfono. Una vez llamó un hermano llamado Roger Millán, si mal no recuerdo, de aquí de Cumaná, y me gustaría, pues, si es posible, obtener su número para poder reunirme. Mi casa, pues yo soy la única cristiana y hasta ahorita pues el Señor no ha llamado a ningún otro hermano, pero sé que lo hará. Mi hija fue llamada, un milagro de Dios, porque mi hija está
en Caracas, y en el mismo momento en que yo fui llamada acá, mi hija estaba siendo llamada allá también. Y bueno, para la gloria de Dios, todo sea para la gloria de Dios. Era todo, hermano. Bueno, Mari Carmen, gracias por tu llamada. A lo mejor en Buenas Nuevas podemos servir como medio de comunicación para ponerles en contacto pues con otros hermanos que tengan este mismo deseo de agradar a Dios conforme a su palabra. Carlos. No, eso era lo que quería decir, que se pongan en comunicación mutuamente y nada, donde hay dos ya pueden hacer su reunión y partir el pan, no hay problema. Donde están 2 o 3 o más reunidos en mi nombre, aquí yo estoy en medio de ellos. Uno solo no puede ser iglesia, pero 2 sí pueden. Carlos, adelante. Tenemos ya en línea a Enrique Sayago desde Ecuador, en Guayaquil. Adelante, Enrique. Bienvenido. Muchas gracias, hermano, y bendiciones a todos y saludos a todos mis hermanos queridos. No solamente quería hacer una especie de comentario y pregunta a la vez referente al tema del diezmo. Hay una confusión, pero una gran confusión en este tema del diezmo, puesto que así como el tema de la circuncisión, muchas personas, más que nada los cristianos, pensamos o piensan muchos que estos son temas exclusivos del pueblo de Israel. Y no es así. Realmente el diezmo es una costumbre de la antigua Mesopotamia. Recordemos que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Su padre Taré, tenían posiblemente ascendencias paganas, no posiblemente, seguramente. Entonces, yo les pregunto, ¿y quién le dijo a Abraham que tenía que diezmar? Si aún no existe la ley. ¿Quién le enseñó a Abraham a diezmar si no existe la ley? Pues resulta, como les dije, hermanos, que esto es una costumbre de la antigua Mesopotamia. De hecho, documentos ugaríticos pertenecientes, por ejemplo, a los hititas, todos conocemos en el norte de Siria, hacen referencia también al diezmo como un impuesto real. Entonces, tenemos que también tener en mente que la tierra prometida, la tierra de Canaán, era una tierra que estaba bajo maldición. Recordemos lo que el hermano Carlos alguna vez nos enseñó respecto a la maldición, no de Cam, sino de Canaán, de su hijo, es decir, del nieto de Noé. Entonces, todas estas costumbres que eran de esa tierra que estaba bajo maldición, porque era una tierra muy pagana, fueron incluidas, pero ese es otro tema que lo podrá desarrollar el hermano Carlos en algún momento, estaban incluidas en la tradición de estos pueblos. Y también, por razón específica, fueron incluidos para el pueblo específicamente de Israel, que iban a habitar esa tierra prometida, que estaba también bajo maldición, y tenía que ser redimida también. En todo caso, eso era lo que quería comentar, hermanos, que hacemos mal en pensar de que el diezmo es algo exclusivo del pueblo de Israel. No lo es. De hecho, ¿quién enseñó entonces a diezmar a Abraham, puesto que no existía la ley todavía, ¿no? Eso era todo, mis queridos hermanos, y muchas gracias. Carlos, adelante. Gracias, Enrique, por tu participación. No, en efecto, cuando uno se pregunta, bueno, ¿de dónde sacó la idea a Abraham de darle el diezmo de todo? Obviamente que él debía tener una costumbre de esta cuestión del diezmo. Ahora, el diezmo, según la ley, sí es exclusivo, tengo que decirte, o es particularmente del pueblo escogido, porque tiene una serie de especificaciones que por lo menos no los encontramos en otra parte. Tenía que ser del ganado o de la mies, tenía que tener y ser dado de ciertas formas. Había 3 diezmos, uno que era trienal, otro que era el diezmo del diezmo, otro que era el diezmo per se, pero el más importante diezmo era para el que lo daba. O sea, esto es algo muy importante, no era algo que se daba a un tercero, sino que es una evidencia o una muestra, o una especie de examen, si quieres, de cuánto Dios había bendecido a esa persona que estaba dando el diezmo. ¿Por qué? Porque el propósito del diezmo
En realidad, desde el punto de vista espiritual, hacia Israel, que proviene de Dios, obviamente es como un examen de conciencia para el que diezma, para que diga, porque había un mandamiento que dice, ninguno de vosotros se presentará ante mí mani vacío, es decir, con las manos vacías, ninguno. Entonces, cada uno tiene que traer según lo que tenga. Entonces, claro, si alguno no tenía casi nada, pues entonces agarraba ese diezmo de casi nada y lo llevaba delante de Dios y se lo tenía que comer. ¿Qué pretendía Dios con esto? Bueno, que el que no tenía casi nada se preguntara, ¿por qué no tengo casi nada? Por eso dice también, cuando nosotros como hijos de Dios, damos, dice, según hayamos sido prosperados. Es que hay algunas veces que Dios nos pone en unas tribulaciones o angustias económicas porque en algo hemos metido la pata. Entonces también es eso cierto. Entonces tenemos que ver también, oye, ¿por qué no me prospera el Señor? Te obliga como a un autoexamen, a examinarse a uno mismo, que es una recomendación que hacen los apóstoles. Examinaos a vosotros mismos, juzgaos a vosotros mismos, discernid las cosas. Entonces esto también era una manera, de forma que no tiene razón Enrique con que esto es algo de una tradición universal, pero que sin embargo en la ley es específica para el pueblo de Israel en su formato, en la manera de hacerlo, en los detalles. Eso es algo particular de Israel. Y también pues debe pensarse eso. Por ejemplo, el diezmo que se refiere Malaquías es un diezmo de los graneros que había al lado del templo. Ahí había graneros donde cada 3 años se traía el diezmo, los potentados, las personas, digamos, que eran terratenientes o que eran ganaderos, traían sus cuestiones allí y se ponía todo como un depósito general del gobierno de Israel. Recordemos que es un gobierno autocrático donde estaba mandado por Dios. Y entonces los levitas administraban ellos para ellos mismos, para los pobres, los huérfanos, los necesitados, los extranjeros. Todos ellos venían allí a comer de eso porque no tenían. Entonces cuando venían y no había, entonces blasfemaban el nombre de Dios, porque decían, ¿para qué Dios nos hace venir aquí si no hay nada? Entonces, ese es el reclamo que le hace Dios a través del profeta Malaquías cuando les habla y le dice, vosotros me habéis maldecido. ¿En qué sentido? En el sentido de que se producía la blasfemia porque ellos no traían los diezmos al alfolí para que comieran los pobres. Por eso era. Entonces, ese era un diezmo trienal que se hacía. Allí dice, y después el contexto, ahí mismo en Malaquías, ustedes lo pueden ver, dice, y haya de sobra en el alfolí. Ese es el alfolí, que son los graneros de Dios para darle a comer a su pueblo, a los que no tenían. Pero gracias de todas maneras por tu participación, querido hermano Enrique, y seguimos orando por la salud de tu esposa y de tu mamá, ambas hermanas en la fe, y esperamos tener buenas noticias pronto. Dios te bendiga. Tenemos otra llamada en línea, Carlos, frente a la Biblia, nos dice nombre, apellido y lugar de donde nos llama, por favor. Ok, Claribel Méndez, desde Carutón. Claribel, adelante, estás en el aire. Ok, mi inquietud es acerca de esos textos donde hablan de que Ananías y Zafira traían una parte de dinero. Entonces, yo sé que el programa se ha alargado bastante y lo que sí me gustaría que pudieran un tiempo, así como han tenido tiempo para especificar varias cosas, en cual pudieran también explicar esta parte de la vida. El caso de Ananías y Zafira. Okay.
Ok, seguro que sí. Gracias, Claribel Méndez. Si quieres quedar en línea para escuchar, ¿qué? por si quieres volver a preguntar, quédate por favor ahí en línea. Hay un caso en la Biblia donde Ananías y Zafira habían dispuesto vender una propiedad y habían ofrecido ofrendar la totalidad del monto recogido por la venta de esa propiedad para la iglesia. Y luego decidieron en su corazón, en secreto, no dar todo el precio de la venta, sino dar menos. Y el problema es que ellos hicieron creer que estaban dando todo. Entonces le reclamaron, pues, que por qué habían puesto ese deseo en su corazón de no decir la verdad. Si no querían entregarlo todo, sencillamente se podían quedar con el dinero de la venta y listo. Total, la propiedad era de ellos, no había ningún problema. El problema fue que ellos quisieron mentir. Carlos, no sé si quieres ampliar y detallarlo. Adelante. No, es así. Ellos no fue por dar o no dar, fue por mentir al Espíritu Santo. Fíjate que la pregunta de Pedro antes del juicio es crucial. ¿Vendisteis la heredad en tanto? Esa pregunta es la que define el juicio y la condenación. Bueno, no es condenación porque es simplemente muerte física, ¿no? Que nadie vaya a pensar que Ananías y Zafira se fueron al infierno. Precisamente el Espíritu Santo actuó así y los hizo morir porque eran hijos de Dios. De manera que no vayan a pensar que vamos a entrar al cielo y no vamos a ver allí a Ananías y a Zafira, ¿no? Entonces es por mentir. No sé qué otra cosa pudiéramos decir de eso. Eso es algo muy sencillo. Y que por cierto no tiene absolutamente nada que ver con el diezmo. Entiendan algo, queridos oyentes. Dar no es malo, todo lo contrario, es muy bueno. Y dar alegremente es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como hijos de Dios. Que demos con alegría, que estemos dispuestos para toda buena obra, para compartir con el que padece necesidad. Eso es excelente y eso debe enseñarse. El problema es querer traer a la iglesia de Dios como imposición un mandamiento que era para el pueblo de Israel y está en la ley del pueblo de Israel. Ese es el problema. Y el problema es que vemos a dirigentes en las congregaciones así imponiéndolo, así exhortando, así enseñando y aún más amenazando que si no lo hacen, que si no diezmas, entonces te vas al infierno, te haces maldición y qué sé yo, cuántas cantidad de cosas. Eso es grave y eso es un error 100% antibíblico y lo digo con toda responsabilidad. ¿Está en la Biblia el diezmo? Sí, está en la Biblia. ¿Pero está en la Biblia para la iglesia de Dios? No, no está en la Biblia para la iglesia de Dios. Carlos, me pidieron que leyera y que analizara el Evangelio según Lucas, capítulo 11, versículo, vamos a ver dónde está, 42. Pero ay de vosotros los fariseos que dais el diezmo por la menta y la ruda y por toda hortaliza, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Debía hacerse esto sin descuidar aquello. Entonces agarran ese versículo para respaldar que la iglesia de Dios tiene que diezmar, porque allí dice, debía hacerse esto sin descuidar aquello. Me permito aclarar antes de darte la palabra, el problema es que todavía no han entendido que eso es ley, allí todavía no había empezado la iglesia de Dios, Jesús todavía no había muerto, Jesús vino a los judíos a ponerles la ley más dura de lo que ya era, y allí está en ese contexto. Carlos, adelante. Sí, claro, totalmente de acuerdo, no tengo más que agregar. Los evangelios son ley y no gracia. La gracia hay que empezarla a ver a partir de hechos, el descenso del Espíritu Santo. Muy bien, el pastor que estaba intentando participar, que quería pues hacerlo por teléfono, no lo ha logrado. Yo voy a leer por lo menos los mensajitos, aunque aquí está entrando una llamada. Vamos a ver, no entró la llamada. Ok, él dice... o dijo pues al inicio de su participación por mensajito, Dios le bendiga, buenos días, por favor lee Mateo 23:23, énfasis al final.
Mateo 23, Tereso, si lo puede buscar allí. Está en la entrada. Ajá, y dice, Hebreos habla respecto al sacerdocio, o sea, ya no los diezmos al hombre, sino a Jesucristo. Vamos a dejar esta reflexión para analizarlo después de la llamada. Estás enfrente a la Biblia, nos dices por favor nombre, apellido y lugar de donde nos llamas. Muy buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Roger Millán, el muchacho que llamó de Cumaná la vez pasada. Muy bien, Roger, Dios te bendiga, adelante, estás en el aire. Amén. Es para dar mi número telefónico a la hermana Mari Carmen, que llamó de la ciudad de Cumaná, de aquí de la ciudad de Cumaná, pues, para ver si nos podemos poner en contacto y reunirnos y hablar acerca de la palabra, pues. Bueno, si tú no tienes problema en decirlo al aire, dale. Ok, lo voy a decir. 0416 527 2887. Vuelvo a repetir. 0416 527 2887. Ok. Con referencia ¿Podría por favor repetir otra vez el número? Porque hubo un número que no se escuchó. Ok. 0416 527 2887. Perfecto, gracias. Ok. Y con respecto a lo que venía hablando el hermano, con los diezmos, yo quisiera instar a mis hermanos, no solamente en la ciudad, sino en donde se escucha toda la programación y este debate es muy maravilloso. Es que hace mucho tiempo yo incurrí en defender la palabra de Dios con respecto a los diezmos y sufrí enormemente cuando me colocaban en disciplina, como decía el hermano que intervino hace rato, sentarse en una banca, dejarlo sentado en una banca por defender la palabra de Dios. Yo quisiera instar a los hermanos que tienen esta sólida posición de defender a la palabra de Dios, que la sigan defendiendo, porque estamos defendiendo es la palabra del Señor. No estamos defendiendo doctrinas de hombre, ni basándonos en lo que el hombre nos quiere imponer, sino en lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gracias a ti, Roger. Carlos, también tenemos a Silvia Vera, quien desde Bogotá, Colombia, quiere participar y está conectada en este momento a través de Skype. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge, Carlos, y también a todos nuestros hermanos que estamos hoy juntos en esta sintonía. Buenas nuevas, emitiendo el programa Frente a la Biblia desde la página labiblia.org. Estamos junto a María Lucía Pavón en la ciudad de Bogotá, Colombia, oyendo atentamente este programa que es resultó ser por demás apasionante. Creo yo que es un programa extraordinario y queremos hacernos eco de varias cuestiones, pero fundamentalmente ahora que ya estamos, creo, cerrando el programa, no dejar pasar esta oportunidad de responder a nuestros dos hermanos Bautista y nuestra hermana Mari Carmen, que hace un momento atrás, cuando ambos salieron al aire, estuvieron más allá de expresar sus pensamientos, su postura, sus convicciones y su gozo por el encuentro con la verdad a través de la enseñanza de las Escrituras y por medio de este programa y de este ministerio. Ellos dejaron ver, creo yo, un pedido muy sentido y somos varios los que deseamos responderle. Considero que no todos tenemos a la mano una vía de comunicación tan directa y tan buena como es Skype, pero nos hacemos eco quizás también de la intención de muchos otros hermanos que estuvieron oyendo el pedido de ellos. Me refiero nuevamente a Bautista, que no recuerdo su apellido, y a Mari Carmen. Ellos manifestaron el deseo de conocer y seguir en contacto y reunirse con otros hermanos que también estamos buscando retornar a la fuente, a los fundamentos de especialmente lo que hace a la Iglesia del Nuevo Pacto. Y entonces ya hace un momento escribimos nuestra dirección de correo en el chat, para que con toda libertad, por favor, tanto ellos como quien
si quizás haya otras personas también oyendo que tengan ese deseo de no perder contacto con este precioso, no sé si llamarlo grupo, pero bueno, con esta parte, ¿no?, del cuerpo del Señor, que nos reunimos a través de este programa en el chat y también a través de Foro Bíblico y también en los estudios bíblicos que los domingos se comparte por la mañana. Aquí no hay ningún ánimo ni intención rara ni de ninguna cosa de que extrañarse, sino que realmente nos moviliza un genuino deseo y amor de compartir, de estar juntos en torno a la palabra. Así que escribimos ahí nuestro correo electrónico, que yo igualmente lo digo para que pueda quedar grabado en el programa, smbcortamisiones@gmail.com, y el siguiente correo es marialuciapavon con B larga @gmail.com. Nosotras estamos dejando estos correos de contacto para quienes quieran seguir justamente en contacto con este grupo de hermanos que estamos detrás de los estudios que imparte la Sociedad Bíblica Iberoamericana, y para, ¿por qué no también compartir algún otro tipo de reuniones en comunión, ¿no? Charlar de lo que el Señor ponga en nuestros corazones. Así que nos ofrecemos para orientarlos, para quizás ayudarlos, ofrecerles material, de lo mucho que Dios nos bendice a nosotras. Y no quisiéramos que ellos pierdan contacto, todo lo contrario, queremos acogerlos con todo nuestro amor y pedirles por favor que no se desanimen, sino que al contrario, hagan como hasta ahora, perseveren, que el Señor va a ir abriendo el camino y el Señor siempre respalda aquello que Él mismo dejó escrito. Así que si lo practicamos, vamos a ver los frutos. Eso nada más, Jorge, te agradezco un montón que me hayas devuelto la llamada. No, Dios los bendiga mucho. Gracias a ti, Silvia, por tu buena intención pues de aportar para este tema. Jorge, querría añadir, gracias Silvia por tu llamada, decirles que Silvia y María Lucía son dos hermanas en la fe, siervas del Señor, fieles a la palabra, y que ellas pues entre otras cosas fueron las que organizaron Foro Bíblico y lo iniciaron y pusieron todo esto, que no es un trabajo fácil, que no ha sido un trabajo fácil. Ahora están haciendo otras cosas que el Señor les ha llamado en su ministerio por servir al Señor. Tienen unos proyectos muy lindos en Internet. Y gracias Silvia por, yo no me atreví pues a mencionar tu nombre o el nombre de Patricia o el de María Lucía o el nombre de Nelsi, porque en realidad esto es algo que tiene que surgir de ustedes, ¿no? Pero pueden hacer una obra tremenda en esto. Cuando tú estabas hablando de estas cuestiones de comunicación, pensaba yo, qué poquita cantidad de dinero se necesita para tener una conexión. Imagínense usted la iglesia en Cumaná, por ejemplo, que empiece la primera iglesia primitiva en Cumaná. ¿Qué poquito se necesitaría para que alguno de los hermanos ofreciera la casa? Que tuvieran una conexión con Internet y poner una computadora, no muy grande, pero que le permitiera las llamadas gratuitas por Skype. Esto sería maravilloso y sumamente económico. Eso es todo. Eso, por ejemplo, yo creo que es una cuestión muy buena por la que ofrendar, para tener ese recurso de comunicaciones como iglesia. Entonces, allí no necesitan ser muchos, media docena, 8, 9, digo 9 porque hay 9 dones, manifestaciones del Espíritu Santo en su iglesia hoy día, ¿no? Y entonces, bueno, ese cuerpito ahí pequeño pero sólido, musculoso, va creciendo en el Señor, va siendo útil, y de repente va a salir el mandato, vayan para aquí, vayan para allí. No los va a dejar estar sin fruto el Señor. Entonces,
Me alegro mucho porque fíjate tú cómo en este programa, y les tengo que decir sinceramente, cuando estaba oyendo a nuestra hermana con el dejo de tristeza que decía que estaba solita allí, digo yo, hermana, dije para mí, si tú supieras cuántos hermanos tienes, verdaderos hermanos que te aman, y ya estamos viendo los resultados dentro de este programa de hoy. No sé si se han dado cuenta, dentro de este programa de hoy. Ya salió un hermano por allí en Cumaná, ya vino Silvia con esta propuesta, ya se está armando todo para que no estés solita, hermana. A lo mejor hace media hora te sentías sola, pero ahora ya no estás sola. Nunca estuviste sola en realidad, porque siempre el Señor está en ti, ¿no? Pero es lindo ver cómo se va armando esto, ¿no? Con la voluntad del Señor. Gracias, Silvia, por tu participación. Adelante, Jorge. Gracias, Carlos. Que no se piense con esto que es que estamos intentando armar una nueva iglesia, una nueva religión o una nueva organización, ni nada por el estilo. Nosotros, por lo menos el mío, y estoy seguro el de Carlos, yo lo aprendí de él, nuestro llamado es a enseñar la palabra de Dios fiel. Y el resto, bueno, está en la Biblia, no hay que ponerse a inventar más nada. ¿Ok? Entonces cada uno, si está en una congregación, ya está en esa congregación y ve que la congregación se mueve conforme a la palabra de Dios, excelente. Si ve que no está conforme a la palabra de Dios, intente aconsejar a los hermanos, exhortar, como dice la Biblia, unos a otros. No piense que porque si usted no es pastor, el pastor entonces no se le puede exhortar o aconsejar. No, todo lo contrario. Intente hacerlo en amor, pero con la autoridad de la palabra de Dios. Y si ve que ellos siguen insistiendo en hacer algo que no está conforme a la Biblia, usted tiene que preguntarse qué hace usted convalidando eso. Usted tiene que agradar a Dios antes que a los hombres. Tenemos otra llamada en línea. Aló, buenos días. Esto es Frente a la Biblia. ¿Nos escucha? Aló. Buenos días. Nos dice, por favor, nombre, apellido y lugar de donde nos llama. Sí, buenos días. A ver, el pastor Pedro David Canto, estoy llamando acá desde la organización Pedro David Briceño, Sublime Gracia. A Dios le bendiga, Pedro David. Adelante, está en el aire. Me parece muy interesante el tema. He estado escuchándolo. No lo había escuchado con anterioridad porque trato de no escuchar este programa porque ahorita se está manipulando demasiado con el Evangelio. Sin embargo, hoy lo puse y me gustó el tema sobre el diezmo, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para hablar sobre lo que es la reforma de la iglesia en este tiempo. A través de la historia se han levantado muchos reformadores y en este tiempo también creo que Dios está llamando a una reforma, no a nada nuevo, sino que volvamos a la senda antigua, ¿verdad? A los principios de lo que es el Evangelio. En este caso estamos hablando del diezmo. Creo que habrá otras oportunidades para hablar otros puntos como algo que ya no se habla de los púlpitos de las congregaciones, que es lo que es el mensaje de la cruz, el Evangelio. Sin embargo, para no salirme del tema, bueno, muchos se agarran lo del pasaje de Abraham, pero tenemos que tomar en cuenta que allí cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, no lo dio de sus propios bienes, sino lo dio del botín que él había recuperado, y eso es importante saberlo. Y siempre que se pasaba a través del territorio de un rey, siempre se tenía que dar algo a ese rey, ¿verdad? Por la autoridad que él tenía sobre el territorio. Y eso es importante saberlo para aquellos que quieren defender el diezmo, algo que no se puede defender y que están tratando de taparlo. Pero gracias a Dios que por lo que estoy escuchando, muchas personas han entendido que es un tiempo de gracia, donde, como dice el apóstol, nosotros debemos quedar conforme hemos recibido y no estamos llamados a pagar impuestos, porque eso no sería libertad, sino sería opresión. Así que yo les bendigo y mi número de teléfono para los que quieran contactarme, ¿verdad? Para seguir hablando sobre esto aquí en la isla de Margarita, 0416-098-2021. Así que les felicito y que podamos seguir adelante hablando de estos temas y que podamos tener algún tipo de confraternidad, no como dice el pastor Jorge o el hermano Jorge, ¿verdad? No es que estamos haciendo una nueva organización, sino que los que nos identificamos con el mensaje verdadero, tenemos que buscarnos unos a los otros
La Biblia nos enseña que donde está el cuerpo, ¿verdad?, allí se van a reunir las águilas o las aves. Entonces, hay una gran necesidad en esta isla. Uno trata de compartir con otros pastores, pero lo ven como algo extraño, lo ven como algo raro y tratan de sacar el cuerpo. Sin embargo, no podemos cerrar nuestra boca ni poner mordaza, ¿verdad?, porque creemos que la verdad, aunque no está en manos de muchas y está en manos de pocos, ella puede hacer más que los que creen tener la verdad. Mi consejo es, como pastor y ministro del Evangelio, es que leamos la palabra, porque todas estas cosas ocurren porque la gente prefiere ver videos, escuchar alguna película, escuchar programas, leer libros de testimonio, y nunca van a la palabra de Dios. Entonces tenemos que leer la Biblia en su totalidad, leer capítulos, no agarrarnos de versículos, y así yo creo que la gente puede salir del estado en que está y no dejarse meter en la mente todo eso que se hablan de los púlpitos, porque creen que lo que se enseña de los púlpitos, todo es verdad. Nosotros podemos escuchar, pero tenemos que ir a la palabra y ver, y como nosotros como ministros, estar abiertos a que la gente nos pregunte, nos refute, ¿verdad? Para eso estamos nosotros, para enseñar, pero también para aprender. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Amén. Dios te bendiga, Pedro David, por tu valentía de salir al aire a decir estas palabras que has dicho hoy en este mundo tan, tan complicado entre nosotros mismos los cristianos. Carlos. Sí, también me uno a las felicitaciones, gracias hermano, y considérate un invitado permanente, y no solamente invitado, considérate un colaborador, porque cualquier tema que quieras proponer respecto a esto, a cualquier otro tema bíblico, siéntete en libertad, hermano, de traerlo. Te esperamos cada día enfrente a la Biblia, tu consejo orientador sincero. Esto es muy importante lo que acabas de decirnos, y estoy seguro que Dios nos va a traer a una auténtica comunión en torno a su palabra. Cuando yo trato de imponer mi criterio dentro de un tema bíblico, yo tengo que aceptar, tengo que pensar que estoy contrariando la personalidad de mi otro hermano, que no tiene por qué sujetarse a mi opinión. Pero cuando yo expongo el tema de la Biblia, que la Biblia dice tal cosa, qué bueno es arrodillarse él, mi hermano y yo ante esa verdad que es la Biblia. Qué fácil que es doblar nuestras rodillas, rendir nuestra voluntad ante esa verdad bíblica. Qué contentos que nos sentimos, porque el Espíritu Santo toma de esa palabra y glorifica a Cristo. Entonces esto es, pero cuando tenemos que sentarnos a oír allí las hazañas de un hombre o de otro, qué aburrido se vuelve eso, hermano, porque yo hice, yo fui, entonces el Señor me hizo que yo impusiera las manos, y entonces yo oré. Y ese yo, hermano, por favor, lo que tenemos que hacer es quitárnoslo de nuestra mente y de nuestra boca. De nuestra mente y de nuestra boca. Aquí el que hace todas las cosas en todos es el Señor Jesús. Sin Él nada podemos hacer. Gracias por tu participación, hermano. Adelante. Ok, gracias, Pedro David. Dios te bendiga. En este momento voy a, como se dice en criollo, voy a descolgar el teléfono porque hay tantos deseos por participar, tantas llamadas, entra una tras otra, que no he podido leer ni siquiera un mensajito de los tantos más de 100 que hay en el chat de la biblia.org, y me voy a disponer unos minutos para eso. Pero Carlos, antes de hacerlo, dejé en el aire el análisis de estos versículos que nos citaba el pastor Luis Escalona, quien nos escribió a través de mensaje de texto. Le invitamos a que llamara y no ha habido manera que pueda conectar su llamada porque como tenemos una sola línea telefónica, ella está ocupada mientras la persona está en el aire, y apenas cuelgo inmediatamente entra otra y él no ha podido comunicarse. Él nos pidió que por favor leamos Mateo 23, énfasis al final. Lo lee Tereso.
Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis, lamentad. El eneldo, Lamenta. Sí, lamenta. El eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ok, y también otro oyente a través del chat nos había pedido que leyéramos Lucas 11:42, que es similar, pero hay de vosotros los fariseos que dais el diezmo por la menta y la ruda y por toda hortaliza, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Debía hacerse esto sin descuidar aquello. Después el mismo hermano Luis Escalona, el cual es pastor aquí en la isla, dice, Hebreos habla respecto al sacerdocio, o sea, ya no los diezmos al hombre, sino a Jesucristo. Y continúa diciendo, dígame un solo mensaje donde la Biblia dice que los diezmos y la ley fue abolida, y entonces dice, solo se cambió la ley del sacerdocio levítico de Aarón a Melquisedec Jesucristo. Vamos a ver. Dice, soy el pastor Luis Escalona, permítame aclararle la palabra de Dios para que salgan de ese espíritu de error, y nos recomienda leer Santiago 1, 17 y 18. Carlos, vamos a analizar este planteamiento del hermano Luis. Sí, lees Santiago, ¿no? Supongo que se referirá a Jacobo, ¿no? Jacobo, exactamente. Sí. Ah, bueno. Jacobo 1:10, ¿no, Jorge? Jacobo 1, 17 y 18. Dice de la siguiente manera, Jacobo 1, 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pregunto, ¿será que él quiere decir con esto de que en él no hay cambio ni sombra de variación? Sí, ¿Está exacto. queriendo decir que lo que estaba en la ley permanece para este periodo? Eso es lo que está diciendo. Wow, hermano Luis, perdóname. Tú estás circuncidado. Tú, si tu hijo es contumaz y rebelde, lo apedreas en la plaza, lo matas. Tú, bueno, cumple los otros 600 y pico de mandamientos de la ley. Wow. Carlos, adelante.